pensando, como ya completaste el pretest, el post-test también lo vamos a terminar de resolver por si te quedó alguna duda. Igual, todo lo que se haga del post-test va a ser, bueno, el pretest también, es tratado durante la clase y luego vamos a tener un espacio de preguntas para resolver algunas dudas, especialmente un poquito más claves para tu examen. Ya. Entonces, déjame compartir mi pantalla. Para la primera sesión, justamente son los temas de historia de la enfermedad. Entonces, acá yo lo tengo prescrito, pero igual, si lo borro, no hay ningún problema. Estos son datos o temas que ya has visto a lo largo de toda la carrera, pero solamente estamos aquí para hacer un recordatorio, porque infectología es, al final de cuentas, todas las enfermedades que hemos visto, pero un poquito más enfocado en netamente qué es la enfermedad, desde cuándo se denomina enfermedad, la pandemia que también está clasificada, ¿no? Porque es a una gran magnitud y vas a ver que dentro de tu examen también preguntan por definiciones. Eso es bastante práctico que hacen, al menos por la teoría. Porque periodo de incubación es antes de que tú presentes la clínica. Entonces, antes de que tú empieces a hacer clínica, se va a llamar periodo de incubación. Pero ¿desde cuándo tú estás con el agente infeccioso? Desde que ingresa a tu cuerpo, o sea, desde aquí, en este punto en rojo. Vamos a ponerle otro colorcito para que sea mucho más fácil de encontrar. Este punto en verde significa cuando tú te enfermaste, no, aún no te enfermas, aún no, pero te infectaste de algo, porque empieza a reproducirse, a replicarse dentro de tu cuerpo, pero eso no quiere decir que aún haga clínica, porque aún no hay una respuesta inmune por la cual tú estés haciendo una clínica en específica, porque está incubando. Algunos demoran más que otros. ¿Y por qué voy a hacer énfasis en el periodo de incubación? Porque es muy importante que tú te sepas algunos tiempos de periodo de incubación. Ejemplo, si yo te hablo de bartonelosis, si yo te hablo de dengue, que son enfermedades muy distintas, entonces tú necesitas saber el cuadro diferencial por el tiempo de exposición. Otra enfermedad, leptospirosis. Leptospirosis como tal es una enfermedad que se transmite por la orina de la rata, porque es una espiroqueta, esta bacteria lo que va a hacer está de que en la orina, entonces, si yo, que soy un agricultor o voy de paseo, me voy por toda la selva, por zona agricultora, a tomarme mis fotos bien bonitas, ¿qué va a pasar si yo me contagio o me infecto ahí? Ya, pero yo solamente me fui 2 semanas de viaje. Me fui 2 semanas, el último día hice mi foto estética y me regresé a Lima, porque yo pertenezco a Lima. Entonces, este tiempo en el cual yo no hago clínica, pero ¿cuánto tiempo pasó desde que yo me fui de viaje? Y ha pasado 1 semana y media, doctora. Por eso vengo a consulta, porque estoy re mal, estoy cansada, tengo esto, tengo el otro. Ese periodo, 1 semana y media, entra en tu cuadro patológico de que es el periodo de incubación de la enfermedad. Los periodos de incubación son muy buenos, o sea, a veces son un aproximado, porque si te acuerdas del COVID, ¿no es cierto? Cuando empezabas a hacer clínica, de 3 a 5 días. Habían personas que hacían clínica luego de 7 días, porque es variado. Pero entonces, cuando ya empiezas a hacer clínica, ya te estás infectando por la enfermedad. O sea, que ya te infectaste. Pero cuando ya haces clínica, estás con la enfermedad. ¿Sí? Infección y enfermedad te sacan, cuando inicias con los síntomas. Pero ¿cómo se llama? Periodo prodrómico. Cuando tienes ahora un estado en el cual los síntomas son específicos. ¿Y a qué te refieres con síntomas en específicos, Yolanda? Ah, ok. Aquí van a ser todos los que yo considere que son muy normalizados. O sea, lo estoy tratando de hacer en ejemplos o palabras más sencillas. Ejemplo, que me dé fiebre. Ejemplo, que esté con un malestar general. Ejemplo, que me dé mialgias. Esos síntomas suelen ser un poco inespecíficos. Dime qué enfermedad probablemente no te haga fiebre. Muy pocas. Ahora te digo cuáles de las enfermedades son las que hacen fiebre o qué enfermedades me hacen ictericia. Ah, pero ictericia, tú sabes que es la coloración por aumento de la bilirrubina en la piel, ¿verdad? Entonces, si yo te dije fiebre, es inespecífico. Pero si te digo fiebre,
más ictericia, te estoy diciendo un dato específico, porque ya es un síndrome ictérico febril. Entonces, probablemente la persona no lo haya hecho la fiebre, o sea, fiebre durante 3 días y luego empezó a ponerse más amarillito, más patito. No se pone pato de frente, no es como la hepatitis. Entonces, estamos hablando que esta persona inició con unos signos inespecíficos que posteriormente se vuelven más específicos o se acentúan de acuerdo a la enfermedad. ¿Ok? Entonces, cuando ya estás hablando de signos específicos, estás en un periodo de estado. Estás verdaderamente enfermo con una clínica estable, por así decirlo. ¿Ok? Entonces, este es un periodo prepatogénico. Aquí, este es patogénico y este es postpatogénico. O también se le puede llamar secuelar o convaleciente. Aquí hay un detalle ya porque secuelar depende, algunas enfermedades te dejan secuela, ejemplo la TBC, que tú sabes que te crea estas cavernas dentro del pulmón, ¿no? Que probablemente si es que yo como paciente de 68 años que he tenido TBC en mi juventud, ¿qué voy a tener? Estas cavernas, probablemente luego me entre una IFA y se cree un granuloma, se cree una histoplasmosis más severa y se adhiera porque como ya tengo un espacio dañado, una secuela de mi anterior enfermedad, cuando venga otra probablemente se pueda acoger ahí. Estoy hablando de un caso en específico, pero también se menciona cuando tratemos histoplasmosis o aspergilosis. ¿Ok? Especialmente aspergilosis. Eh, entonces, no necesariamente a todas las enfermedades generan secuelas. Algunos en algunos grados, pero sí es cuando ya, entre comillas, termina la enfermedad. Tienes un cuadrito, si no me equivoco, en tu teoría, en el cual especifica cuándo se llamaría reinfección, infección, y esto te lo voy a mencionar. Ahora vamos a ir acá. La segunda hoja. ¿Te acuerdas que te había comentado antes de que tú te enfermes o te infectes, ¿no es cierto? Hay un punto clave. En el momento en que tú te encuentras con el agente infeccioso. Este es el punto clave. ¿Cómo ingresa a ti este agente infeccioso? Puede ser muy variado, no sé, puede ser te hiciste una herida, o sea, la solución de la piel, si tienes una ruptura, va a entrar cualquier microorganismo por esa piel, ya sea porque, no sé, tocaste agua, contaminación, lo que fuese, va a entrar por esa ruptura de la piel, puede entrar por vía aérea, por tu respiración, vía inhalatoria, puede entrar por la boca, puede entrar por la mano, vendría siendo contaminación alimentaria, ¿no? Si no te lavas las manos. Entonces, ¿qué vamos a tener? Acá ya podríamos empezar a hablar de las vías, porque te vas a exponer a la gente. Ese es el agente infeccioso. Tú te expones, no sé, yo digo, por ejemplo, acá no vamos a hablar de las amebas, ¿ya? Pero es un caso más fácil de explicar. Pero las amebas de vida libre, por ejemplo, viven en estanques, en agua que no esté fluyendo. Entonces, ¿qué pasaría si yo decido meterme a nadar en una laguna? Entonces yo me meto a nadar en la laguna y mientras no meto mi cabecita hasta el fondo, o sea, no la sumerjo porque suelen entrar por las vías respiratorias o por la boca, pero más por la vía respiratoria. Entonces, mientras yo no meto mi cabeza aún, técnicamente me estoy exponiendo a. Pero cuando ya ingresó por mi cribosa, pues se va a ir de frente a mi cerebro. Entonces, justo ahí es el punto de corte. Este punto de corte que te comenté, cuando ya ingresa a ti, es tu mismo punto de acá. Entonces, ¿qué sigue? Que incube, ¿no es cierto?, que es la multiplicación del agente infeccioso y que tú ya puedes empezar a presentar una respuesta inespecífica, ¿verdad? Que te va a agradar la enfermedad, porque cuando ya que presentabas signos inespecíficos, estás en un periodo prodrómico, antes que seas un estado de enfermedad, cuando ya es más específico. Cuando ya te conviertes en un estado específico, ¿qué va a pasar? Vamos a poder nivelarlo. Hay 3 opciones. O haces una enfermedad leve, moderada o severa. Hasta se te puede complicar, ya que puede incluir ya cuidados en UCI o operaciones poco más intervencionistas. Ejemplo, por ejemplo, el dengue. El dengue se le conoce, ¿no?, como una enfermedad en el cual
tiene, según si es que tienes dengue sin signos de alarma, dengue con signos de alarma y dengue con signos de alarma complicado. Entonces, aquí es donde ya podemos estudiarlo. Un ejemplo. O otras enfermedades que solo tienen una enfermedad aguda, una fase aguda y una fase crónica, como la leishmaniasis. Aunque hay un periodo intercalar, pero ese es más el periodo entre uno y otro. ¿Ok? Esto es lo mismo. Acá solamente estamos hablando de los mecanismos de entrada, porque siempre vamos a hablar de una tríada epidemiológica. Te van a preguntar por qué probablemente entró en la gente de esa persona o actuó más rápido o actuó más severo. ¿Ok? Porque si es que yo no soy inmune, o sea, yo soy inmunosuprimido, probablemente me enferme más. Entonces te lo estoy poniendo rojito, porque es lo que vamos a ver mayormente ahorita en infectología en caso de los pacientes que tienen VIH, porque son muy predispuestos a que cualquier otra enfermedad los inmunocomprometa. Otro detalle, pacientes que presentan una alta resistencia, ya sea al medicamento, ¿ya? Y también que acá vamos a hablar netamente de los pacientes, porque hablamos del huésped. Entonces, supongamos que yo, paciente que ya ha tenido TBC, pero dejo de tomar los medicamentos. Yo digo que no, ya me cansé tomo un montón de cantidad de pastillas que tomo, es un cóctel gigantísimo, ya los has visto. Entonces, ¿qué va a pasar? Voy a generar resistencia a los medicamentos. Esta resistencia a los medicamentos que yo voy a tener, porque no los consumí bien, no solo se aplica para TBC, también se aplica para VIH. Y dato acá, en TBC y en VIH, cuando tú dejas de tomar los medicamentos, ¿con qué línea crees que vas a continuar? ¿Con la siguiente? O sea, ya te pongo el caso. Paciente de 6 meses de tratamiento abandona el tratamiento y posterior a 5 meses quiere volver, 5 meses que estuvo sin tratamiento alguno, decide volver a su tratamiento. ¿Qué tratamiento le das? ¿Con el que inició? O sea, el tratamiento que dejó, o lo vas a escalar de tratamiento. A escalar. Yo también lo pensé cuando, hasta que mi doctora me dijo, ¿por qué no lo voy a escalar aún hasta comprobar si se volvió resistente o no? O sea, tú dirás, no, pero me parece obvio que va a resistir, o sea, que ya no le va a hacer el medicamento. En VIH muy probable se vuelva resistente. Si tú, por eso el VIH son mucho más exigentes con la hora de que toman el medicamento. Tienen que tomarlo puntualmente, es como santo, a tal hora todos los días. Por eso tienen unos relojitos y siempre, constantemente, están con sus alarmas para tomar sus medicamentos. Pero yo, ¿qué voy a hacer cuando este paciente que te dije que tomó 6 meses, los abandonó 5 meses y ahora dice, doctora, sí, es que me he sentido mal, ahora yo voy a volver al tratamiento, doctora, yo quiero ser firme con mi tratamiento? Ok, te voy a volver a tu línea con la que dejaste el tratamiento. La última línea que tomó, ese le voy a volver a dar. Hasta que mi paciente empiece a presentar resistencia. Si mi paciente a la semana que ha vuelto a iniciar el tratamiento siente que no le ha hecho nada, siente que ha empeorado, se le hace un control y efectivamente se va a comprobar si ya es resistente o no. Tú dirás, pero ¿por qué nos podríamos haber ahorrado esa semana? Mejor lo escalamos de frente. No, porque ponte que el medicamento aún le funciona. Lo vas a escalar el paciente innecesariamente. Uno, segundo, que cuando el paciente requiera ahora sí el tratamiento porque ya hizo resistencia o porque se le complicó por algún detalle, no va a poderlo porque ahora va a tener que escalar por segunda vez. O sea, ya no está en la primera línea, ya estaba en la segunda, ¿no es cierto? Porque lo escalamos muy prematuramente y ahora va a pasar a la tercera. Entonces, esta escalerita que ya está subiendo el paciente, los medicamentos también son más fuertes, más agresivos y también conllevan un precio económico un poquito más alto. Entonces, hay que ser muy cuidadosos con qué le vamos a escalar el medicamento. Entonces, mientras tanto, mientras responde el tratamiento, no se le escala. Y ya está. Aplica para los dos, para TBC y para VIH. ¿Por qué te lo digo? Fue pregunta de examen. Y mi doctora me lo dijo en sesiones. O sea, no fue en la clase como tal, fue en el mismo hospital. Y ahora vamos a pasar al agente infeccioso, que varias de las enfermedades presentan mecanismos de resistencia, por eso también lo resalté. Ejemplo, VIH. Tiene un montón de mecanismos a pesar de que los medicamentos, porque tomas como
3, 4 medicamentos enfocados en diferentes partes del VIH, de su replicación para poder actuar y detenerla, para evitar que se siga replicando, valga la redundancia, es que se genera estos cambios de mecanismos de resistencia. En TBC es igual, por eso hay tantas líneas, hay tantos grupos, el A, B, C, D, que ya empiezan con las quinolonas, y te acuerdas que en las quinolonas hay varios que son arrítmicos, entonces también es probable que el paciente ya luego no solo presente una enfermedad, probablemente una persona que tiene TBC luego pase a cardiología porque le estás dando un tratamiento bastante fuerte, porque ya lo has escalado, y o el paciente ya lo amerita porque, bueno, el paciente ya no está respondiendo al tratamiento. Entonces hay que escalarlo cuando es debido. Y este es más o menos un resumen en el esquema natural de la enfermedad. ¿Preguntan mucho de este tema? No tanto, no tanto. Pero los datitos que te he soltado con respecto a enfermedades, sí, quédatelos porque son los más puntualitos, especialmente lo de bueno, las resistencias, en qué momento escalar. Este diagnóstico infeccioso general y patogenia de las enfermedades infecciosas, mira, justo acá, esto sí es pregunta. Patogenia de las enfermedades infecciosas, fácil. ¿Cómo lo vas a denominar? ¿Qué tanto es una infección? O sea, ¿te acuerdas que primero hablamos de dos etapas? Acá contraje, me expuse y me enfermé, pero antes de enfermarme, yo me infecto. Entonces, ¿qué probabilidad hay de que yo me infecte? Esta es la infecciosidad. ¿Qué tan infeccioso es que yo me vaya a infectar? Por ejemplo, si acá estoy con 5 personas y los 5 comemos algo que estaba al parecer mal, pero como la gente no es tan fuerte o es muy vago, por ejemplo, a ver, ¿quién me causa esto? Bueno, lo contrario, alta infecciosidad sería la salmonelosis. Una dosis baja podría hacerme enfermar a mí. Mientras que hay otra enfermedad que luego, si quieres, te la muestro, que necesita muy poquita, o sea, mucha carga bacteriana o viral para que ya te puedas enfermar, que es diferente cuando la carga es muy bajita, pero igual te infectas, porque a veces no es necesario. ¿Ok? ¿Sí se me entiende por ahí? Dime que sí. Sí, no, socorro. Entiendo. Ya. Entonces, ahí tenemos la infecciosidad. ¿Qué tanto es la probabilidad que yo me infecte? Lo segundo es qué tanto, o sea, yo puede que me infecte ahorita. No sé, acabo de comer, me olvidé de lavarme la mano y me comí, no sé, un E. coli, un ejemplo. Entonces, ¿qué pasaría? Ya, ¿necesariamente me infecté? No lo sé, porque estamos hablando de infección. Y ahora supongamos que sí me infecté, me siento un poquito mal, pero necesariamente me voy a enfermar. O sea, voy a estar malazo. Acá quiero que te acuerdes del COVID. En el COVID habían personas que se enfermaban porque en una casa uno se enfermaba, dos se enfermaban y todos los de la casa, supongamos que eran 5. Uno de ellos, o hasta 3 o 2, tenga una enfermedad moderada, severa, especialmente tenía comorbilidades, pero probablemente haya uno de esos 5 que si le hicieron un examen va a salir positivo, que está enfermo, teóricamente, porque está infectado, está enfermo, pero solamente le va a durar un día la enfermedad, algo muy leve, hasta probablemente ni haga clínica, los famosos asintomáticos. ¿Es patogénico? Sí, teóricamente todos se han enfermado, pero no todos presentaron que la misma virulencia. La virulencia tiene que ver un poquito más probablemente con la carga y también con respuestas inmunes del propio paciente. Entonces, no todos los que se enferman van a presentar la misma virulencia o la misma reacción. Ahora, volviendo al COVID, por ejemplo, en el COVID hubo cepas que eran mucho más virulentas, hubo cepas que eran más infecciosas. Por ejemplo, la tercera cepa, que fue el año pasado, creo, a inicios, no me acuerdo muy bien su nombre. La Delta, si no me equivoco, era muy virulenta, era muy infecciosa porque su periodo de incubación era muy cortito. Esta infección era como de 2 días, creo, sí, de 2. Hasta había días, personas que habían tenido una fiesta, digamos, el día lunes y el martes estaban mal y el tercer día ya estaban con su fiebre terrible. Entonces, era muy corta, demasiado brusca. Entonces, una infecciosidad alta
varios presentaban la enfermedad porque en esa época yo me acuerdo que en enero todo el mundo estaba gripado, terrible, todo el mundo estaba gripado, con tremendo sol, pero con gripe, y había varias personas que terminaron en UCI, porque estamos hablando de una alta infecciosidad, una alta patogenicidad y una alta virulencia. Entonces, esto es más o menos la escala de por qué se llaman así. No todos necesariamente van a tener o se van a denominar, sí, ok. La primera ola, por ejemplo, fue infecciosa, sí, no tanto, pero había un patrón que es, ay, ¿cuál era el nombre? Un P3, un P1, era bajo. La probabilidad de contagio era bajo, no como la Delta, que era mucho más agresiva, más infecciosa, porque, digamos, con la primera ola era uno de cada 5 y con la Delta eran como de 3 de cada 5. Muy alta probabilidad de que te infectes de COVID de la Delta, no tanto de la primera ola. Pero estamos hablando nada más de infección. Y ya. Ahora, acá, diagnóstico del proceso infeccioso, esto ya lo has visto. Esto ya son detalles, hasta pruebas, todo lo que quieras. ¿Te lo tienes que aprender todo? No. Esto es lo que vas a entender. Si tú sabes que ya entró, porque acá el agente infeccioso entró, hay respuesta de natural killer, ¿no es cierto? Va a intentar detenerlo, porque es lo primero, es una respuesta primaria básica. ¿Esto lo has visto? Inmunología. Entonces, tú vas a intentar detener esta infección porque se está replicando en tu cuerpo. ¿Con qué? Con tus células plasmáticas, con tus anticuerpos, ¿no? Entonces, tú puedes pedir qué cosa. Cuando esto es muy inespecífico, ¿no? Porque te dice eh, TB cutáneos, T serológicos cutáneos, ya, pero mejor es pedir pruebas más específicas según cada enfermedad, así que no te quiero redundar con estos, sino más que te acuerdes de que acá está el CD4 que ya te lo mencioné, el CD4 en donde estaba en VIH y está bajito el CD4. Si yo tengo un CD4 bajito, que yo he visto un caso, mi paciente tenía un CD4 en 8, lo normal es que esté arriba de 100.000, más de 100.000, bueno, que esté mucho más, pero mi paciente lo tenía en 8, porque mi paciente tenía una complicación con TBC. Y había también abandonado su tratamiento por unos 3 meses. También estaba deprimida mi paciente. Entonces, hay una severa complicación con las enfermedades por este CD4 bajito. También justo se le había juntado con Toxo, pero se le había resuelto rápido. Estaba tomando su tratamiento, gracias al cielo. Entonces, lo importante de acá que vamos a hablar de VIH especialmente es el CD4, porque mira, si disminuye el CD4, la respuesta celular también es baja, entonces solo vas a tener la respuesta humoral, que esta es más o menos medida o muy controlada, es muy bajo, entonces el paciente realmente siempre va a necesitar apoyo de profilácticos para que no llegue a una enfermedad y que no sea severo. Si ya estuvieras enfermo como tal, ya puedes buscar marcadores más específicos. Puedes aislar a la gente, puedes buscar a la gente causal o puedes buscar respuestas que te indiquen que ha habido una infección, ¿no? Por ejemplo, lo que buscábamos en COVID era IgM, IgG y ya. Ese es el resumen de la primera TEO. Ahora vamos a hablar de mi tema no favorito, pero muy rentable, TBC, que como ya lo has visto, no vamos a hablar tanto de TBC normalito, de cómo es, no, vamos a hablar de las resistencias de MDR, XDR y PANDR. Ya. Entonces, ya sabemos que es un tuberculosis, Mycobacterium, hay otros, sí, hay el bovis, pero esos no vienen tanto al grano, a menos que estemos hablando de especificidades. ¿Qué es? Un bacilo gram negativo. No te olvides que es un bacilo gram negativo. Clínica de mi paciente. Clínica. Ya. 2. Tendencia nocturna, que sobrepasa los 15 días. Sudoración, baja de peso y disnea. Esto no ha cambiado. ¿Ok? Si tienes una clínica muy marcada, probablemente altamente tu sospecha sea TBC. Entonces, si no es inmunocompetente, vamos a
O sea, depende del TBC. Usualmente las personas cuando se infectan de TBC van a tenerlo en sus pulmones, en la parte superior. ¿Por qué? Porque hay más oxigenación y a mi querido Bacilo Gram positivo le gusta estar arriba. ¿En dónde? En mi ápice. Entonces, ¿yo dónde voy a buscar o dónde voy a hacer mi, uy, mi bar, mi bar, mi bacilo, mi baciloscopía? Probablemente sea en la parte superior, porque tiene tendencia a ser ahí. Entonces, ¿qué pasaría si yo no soy una persona que no está del todo inmunocompetente? Yo soy un inmunosuprimido. Ah, ok, si eres inmunosuprimido, yo no solo voy a pensar que lo tienes en ápice, sino que lo tienes, uno, en partes inferiores del pulmón, que vendría siendo los extraños, por así decirlo. Pero como estamos hablando de una persona inmunocompetente, la enfermedad nunca va a actuar al igual que un inmunocompetente. Entonces, siempre eso ten claro. Si te dice, paciente viene a consulta, ¿no? No sé, en la radiografía se le observa a este paciente un daño en la parte superior en el ápice. Ah, ok, probablemente no esté inmunocomprometido. Probablemente. ¿Puede existir algún caso? Sí, ¿por qué no? Nunca hay en medicina el sí o no, esto es así, tan duro, no. Pero muy probablemente ese, el caso que te acabo de plantear esté sin alguna enfermedad que lo inmunosuprima. Y no necesariamente tampoco son las enfermedades, sino también puede ser, por ejemplo, el cáncer, el tratamiento de esos fármacos también son bastante agresivos y lo que van a intentar, como quieren suprimir el cáncer, o sea, disminuir la replicación anormal de células, lo que van a hacer es llevar el todo hasta cero. Van a intentar reducirlo todo hasta cero, lo bajan tanto que tampoco te puedes defender mucho. Así que esas personas que tienen cáncer están muy cuidadas, tratan de no juntarse con otras personas durante su tratamiento, porque una simple gripe los puede complicar muchísimo. Entonces hay que tener bastante cuidado con ellos. Y también te pongo de otros medicamentos, ¿no? Especialmente los que son prednisonas, esos medicamentos sí hay que tenerlos con cuidado porque suelen deprimir un poquito más el sistema inmune. Por tanto, no se debería tomar a la ligera esos medicamentos. Entonces, ¿qué voy a pensar en este caso de que sea un paciente inmunodeprimido que puede tener una TBC miliar? Así como puntitos. Acá está muy grande mis puntitos, pero acá también te lo estoy dejando. Mira todos esos puntos. Acá también. Es como ver un chispeteo dentro del pulmón y no es normal. Entonces, y otro detalle es que yo lo pueda ver extrapulmonar. ¿Cómo que extrapulmonar? Ah, ok, lo puedo ver TBC en meninges o TBC intestinal. Hay TBC de la piel, también TBC cutáneo, pero no estamos hablando de esos ahorita, pero entran de los extrapulmonares. Entonces, un VIH positivo probablemente te haga los extrapulmonares. Entonces, no te va a venir normalmente solamente en pulmón. Puede que sí. ¿Existe la posibilidad? Sí, siempre. Pero también te puede venir que sea miliar, muy probablemente. Te puede venir que tiene problemas intestinales de cierta frecuencia de repetición. Te puede venir con un cuadro de meningismo y tú tienes que hacerle un descarte. Tratamientos, ya los hemos visto hasta el cansancio. Estos siempre nos paran repitiendo: rifampicina, isoniazida, etambutol y piracidamina. Aquí vamos a hacer mención de la streptomicina y las quinolonas, que también las has visto ya. Las quinolonas están dentro del grupo de la A, de las resistencias, que tienes la levo, gati, fluoxacino, arrítmicos, más es la levo. Ya. Entonces, los que ya conoces, rifa, iso, eta, pira, lo normal que tú le des de tratamiento es de 2 más 4 6 meses. Si fuera extrapulmonar, le aumentas a 9 meses. Si es en el cerebro, son 9, si es, sí, 9, 9, de 9 a 12. Va en ese rango. ¿Por qué te digo que también te los acuerdas cuando depende qué tratamiento vas a dar? Porque también ha sido pregunta. O te empiezan a poner. Entonces, ¿qué le vas a dar? Rifa, ISO y PIRA. Y etambutol es la primera línea de tratamiento. Si el paciente no responde a esta primera línea o ya la tomó,
pero ya no le está haciendo efecto nada, tenemos que revisar si el paciente ahora está haciendo algún tipo de resistencia. ¿Cómo lo voy a revisar? Bueno, con una PS, una prueba de sensibilidad. Pero primero vamos a hablar sobre, acá están todos los tipos. Se movió, ya no importa. Pan sensible, o sea, un caso nuevo. Yo que de la nada empecé a tener una tos, estoy sudando en las noches, no duermo, cansado, estoy tose, hasta que me salió sangre. Yo, doctor, que esto, que el otro, que tiene, me escucha mi pulmón, me hace mi prueba. Ah, sí, efectivamente, usted tiene TBC. Ya, entonces, ¿qué soy? Soy un caso nuevo, entonces yo soy sensible a todos los tratamientos, ¿ok? A este detalle te tengo que hacer mención que depende de quién te hayas contagiado. Ejemplo, si tú estás rotando por el hospital y te olvidas de llevar tu mascarilla y estás rotando por el área de TBC, donde hay un montón de pacientes que sí o sí tienen TBC, porque están en esa área, y no usas tu no, mascarilla y te encuentras con un paciente que tiene una TBC resistente, aunque tu pulmón no tenga ninguna enfermedad, y tú dirías, ah, pero si me enfermo de TBC voy a ser un sensible. No, porque te has encontrado con un TBC resistente. Probablemente te hayas infectado de un TBC resistente. Entonces, para hacer una mención rápida, riesgo para contraer TBC resistente, 1, que hayas tenido un contacto con TBC resistente. Esta es una listita que está muy chiquita en tu teoría, pero me imagino que sí la han leído y que sí el doctor le puso un poquito de énfasis porque esto se ha sido preguntado. Te lo voy a volver a mencionar. Riesgo para TBC resistente es que yo haya tenido que un contacto, obviamente, no es que yo de la nada soy paciente nuevo y me infecté de un resistente. No, soy un paciente nuevo o que no tengo nada de enfermedad y de la nada me encontré con un paciente que sí tenía resistencia y yo me enfermé de él, porque él fue mi contacto. Otro, contacto con una persona que falleció por TBC. ¿Y ahora por qué? Porque falleció porque la enfermedad probablemente se haya estado agravando. Acá no te dice TBC resistente como tal, te dice que tuvo TBC. Entonces, es un riesgo también. Riesgo también es cuando el paciente recae o no, tú recaes como tratamiento, ¿no? Recaída de 6 meses o luego de alta vuelve a infectarse. Si esto sucede, entonces estamos hablando de que la persona acá, si recayó, luego de 6 meses, el tratamiento no le está haciendo, no le está funcionando. El paciente probablemente, ¿qué está haciendo? Resistencia. Si luego del alta vuelve a infectarse de TBC, ¿qué estamos hablando? Que su cuerpo no se ha recordado cómo tratar la enfermedad. No está luchando su cuerpo o no lo puedo identificar. ¿Por qué no lo puedo identificar? Porque cambió. Y si cambió, ¿qué estamos hablando? De resistencia. El PPL, que son personas prohibidas de su libertad, o sea, las personas que están en la cárcel o las personas que están en albergues, como están en hacinamiento y no hay un constante recambio de áreas, están probablemente siempre con las mismas personas, entonces ese entorno es muy acentuado para que uno contraiga enfermedades respiratorias, especialmente la tuberculosis. ¿Y de qué tipo también? Probablemente de resistencias. Entonces, tenemos ese detalle. Fracaso al anterior tratamiento. Obviamente, porque si fracasa el anterior tratamiento, yo estoy hablando de que estoy generando algún tipo de resistencia. Comorbilidades asociadas o compromiso inmunitario, claro, como acá puse mal. ¿Qué quieres que diga? Diabetes. Diabetes, ahora sí. Compromiso inmunitario, como el que la persona que tiene VIH y diabetes o ERCE. ¿Ya? No te pongo solo compromiso inmunitario porque ha sido pregunta el ERCE. ¿Ok? Te han puesto comorbilidad asociada para en compromiso inmunitario. ¿El ERCE es correcto? Sí. ERCE sí. ERCE, diabetes y VIH sí están comprometidos. Entonces, es un riesgo para un resistente. Pues una comorbilidad asociada. Esa es la palabra carrera. Si yo tengo estos riesgos, me convierte en que probablemente yo pueda. Entonces tengo que cuidarme un poquito más. Ahora, antecedentes de no cumplir el tratamiento por obvias razones. Si no cumplo el tratamiento, ¿qué voy a hacer? Resistencia. Ahora, acá también, trabajador de salud o estudiante. Entonces, nosotros también tenemos alta probabilidad, un riesgo de contraer TBC resistente. No un TBC normal, de frente a un TBC resistente. Esta es una listita que así ha sido pregunta por si acaso. A mí me preguntaron
el de acá, el de trabajador de salud de estudiante, y comunidad asociada a compromiso de ERSA. Esas son las dos, y ahora seguimos hablando. Entonces, como yo ya sé que yo no soy un caso nuevo, si fuera caso nuevo, ¿qué me das? Ah, de frente, mi primera línea, porque a mí el tratamiento me va a funcionar. Voy a cumplir 2 meses y luego 4 meses y mis 6 meses completos y ya está. Como ya te comenté los factores de riesgo o riesgo para contraer TBC resistente, ahora depende qué resistencia haces. ¿Haces una monoresistencia o eres polioresistente? Esto ya te lo va a definir una prueba de sensibilidad para ser más específicos como tal, que te lo voy a mostrar más adelante. Pero monoresistencia, eres resistente, valga la redundancia, a un medicamento y poli a más de uno. Listo. ¿Por qué no le podría llamar a un multidrogo? Porque multidrogo resistente es específico para si generas resistencia a isoniazida y a rifampicina. Acá tú puedes ser resistente a iso y, por ejemplo, no sé, al etambutol, pero como no es acá el ISO y acá el ISO y etambutol. Pero como puedes ver, acá dice ISO y rifa. Entonces, como no es ISO y rifa, entonces no cuenta con el multidrogo. ¿Ok? Multidrogo solamente son estos dos medicamentos que sean los que tú ya no resistas, porque ya los has quemado por aquí. Y ahí, de acá, ya escalas, te conviertes en un multidrogo. ¿Multidrogo quién es? Paciente que no responda al tratamiento de isoniazida y rifampicina. Entonces, ¿qué le voy a dar? Cualquier medicamento menos esos. Acá dice I. En este caso, acá es O. Las polirresistencias, puedes hablar de O, porque puede ser una de dos, ISO o rifa. Que no es lo mismo. Eso aplica también para acá. Y ya. A ver. Ya. Y luego tenemos los extremadamente resistentes, ¿no es cierto? Acá ya, bueno, acá en los XDR ya son mucho más comprometidos porque ya son, ya no pueden tomar la ISO, ya no pueden tomar la rifa y ya no pueden tomar cualquier otro medicamento que esté dentro de esta misma línea. Por ejemplo, piracinamida, puede ser el tambutol. Cuando ya son ambos más uno más, o puede ser hasta el grupo A, tal y como te lo pongo acá, grupo A, que es la levo, la moxi, la gati, o bedaquilina, linezolid, cualquiera de estos. Usualmente es primero estos, mira, estos verdecitos que te los pongo para que los recuerdes. Estos son, ¿quiénes son? Las quinolonas. Bedaquilina y linezolid, linezolid está como por el último grupo, igual que la bedaquilina. Linezolid también lo vas a escuchar para otra enfermedad. Usar como tratamiento. Pero igual. Esto también te lo mencioné, ¿no? Sí, ¿qué pasa si tomo medicamentos y luego los abandono? ¿A cuál línea regreso? A la línea de la última vez. O sea, esta línea. Voy a retomar acá. No lo voy a escalar. Voy a poner última línea o escalar. Entonces, ¿qué le vamos a dar al paciente? Vamos a darle la última línea. Este lo voy a poner de otro color para que sepas que genera. Y ya. Entonces, ya hablamos de los riesgos para contraer TBC, los más importantes, porque ha sido pregunta de examen. Y ahora sí, vamos a hablar de las pruebas de sensibilidad. Estas pruebas de sensibilidad que te había mencionado. Uy, ¿por qué sale esto? Ya, tenemos dos. Bueno, hay varias, ¿eh? Pero en específico la molecular o la MOTS, depende cuál tú decidas usar, ¿no? Porque tú primero vas a tener un frotis en el cual te va a decir que tienes una TBC. Justamente, el cuadrito ya te lo está indicando, es un flujograma bonito, bastante didáctico, hasta que llega a la parte de abajo y tú dices, ¿qué demonios es eso? Entonces, tengo un frotis de TBC que me indica que si es positivo o negativo, pero yo tengo que saber si es resistente a algo o no, porque ¿cómo le voy a dar el mejor tratamiento a mi paciente? Entonces, lo que tú vas a hacer es, ver, si el paciente probablemente es un paciente nuevo y sale positivo con una prueba molecular, te va a salir la sensibilidad, te va a salir sensible a todo.
O sea, sensible al HR, 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 HR. ¿Qué es HR? Ya. HR es ISO y RIFA. Lo más común. HR siempre se da durante 2 meses y luego durante 4. Esa es como la regla, por así decirlo. O sea, estos son los medicamentos que no puedes no darle porque son los más efectivos contra la TBC. Entonces, Yolanda, ¿para qué son los otros dos? Porque tú me has dicho que le tengo que dar la pira y el etambutol. Sí, también le tienes que dar. Pero principalmente, como no suelen hacer resistencia esos, al menos no mayormente, entonces los que suelen hacer más resistencia son estos, la pira y la ISO. Entonces, si yo soy una persona que no tengo resistencia y es algo sensible para ambos, voy a tomar 2-HR-Z, ¿no es cierto? Que es el etambutol más la piracidamida por durante 2 meses. Y luego, cuando ya pase los 4 meses, voy a tomar ¿qué? Voy a tomar ISO y voy a tomar RIFO. Cada 3 días, cada 2 días, por 4 meses. Listo. Meses. Total, 6 meses. Ya te voy a hablar de meses, 6 meses. ¿Por qué? Porque esto siempre lo paran preguntando. Y un profiláctico también son 6 meses, por si acaso. 6 meses. A lo mejor otro color, creo que ni se ve. Muy- Mira, esto se ve mejor. Ya, 6 meses. Ahora, ¿qué pasa si yo genero resistencia a uno de los dos? No los dos, solo uno. Estos son los casos del segundo y el tercer cuadro. Uno de los dos. O hago resistencia a la rifampicina o hago resistencia a la isolacida. En este caso, voy a hacer resistencia a la ISO. Entonces, cuando ya hace resistencia a la ISO, como ves acá, lo que sí voy a cambiar es todo el cuadrito. Ya no, obviamente, si soy resistente a la ISO, por las puras le voy a dar isonacida. Entonces no le voy a dar. Voy a continuar dándole todo y le voy a agregar levofloxacino, que es el FX que es acá. En las preguntas para TBC no te van a preguntar todo el medicamento como tal, pero sí el reemplazo del medicamento que le vas a dar. No es tanto como en terapéutica que sí te rayaron con todos los medicamentos. No es tanto, pero como ya los has visto es mucho más sencillo de recordar. Entonces, ¿qué le doy? 2 meses de todo menos ISO y le voy a cambiar por levofloxacino. Y 7 meses por lo mismo que es rifampicina, le doy etambutol y le doy levofloxacino. Acá entonces yo qué le daba? Le daba HR. Ya no puedo darle H porque obviamente es resistente, pero sí le voy a seguir dando R porque no es resistente. ¿Cuántos meses son en total? Son 9 meses. 7, 8, 9. 9 meses. Ahí está. Ahora, ¿qué pasaría si yo soy resistente a la isoniazida? Perdón, a la rifa. Acá el diagrama ya cambia mucho. Te das cuenta que ahora ha aumentado la cantidad de meses y también aumenta los medicamentos, porque justamente estos son los dos pilares, estos dos medicamentos son los pilares del tratamiento de la TBC, estos dos en específico. Hay no, ese documento estaba en terapéutica, pero en terapéutica había un documento que la doctora dejó, que no creo que haya venido en el examen, pero yo se lo leí, creo que sí vino, en el cual indicaba que es mejor siempre dar la isoniazida porque generaba una mejor respuesta, a pesar de que si das isoniazida solo también tiene mayores efectos adversos, pero no puedes no dar la isoniazida. O sea, tienes que buscar un reemplazo total, igual que la rifa. Tienes que como que sí o sí darlo, ¿ya? Pero como son resistentes no lo vas a dar porque no le va a hacer nada. Entonces, como darle una pastilla al agua, no va a pasar nada, no lo va a cambiar. Entonces, lo que vamos a hacer acá es aumentar la cantidad de medicamentos para que intenten cumplir la función de lo que hacía un medicamento. Ahora lo suplen como dos, tres. Entonces, acá ¿qué vamos a tener? Vamos a tener el etambutol, vamos a tener a la... Uy, se me fue la Z. Pi, 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 pi. Ah, la pira. Vamos a darle el levofloxacino y también vamos a darle caminacina. Esto de acá, etionamida y una ciscloserina. Mucho medicamento, la verdad. Durante 6 a 8 meses y luego durante 12 o 18 meses le vas a dar
casi lo mismo. Bueno, técnicamente es todo lo mismo, excepto la caminacina. Y obviamente acá te dice añadir H si es sensible, o sea, porque acá te lo han reducido todo en uno, ¿no? Si eres H sensible, le agregas la H en donde corresponde, ¿no es cierto? Que sería en ambos lados, porque antes que le dábamos 2 de HRC, hay también 4 de HR. Entonces le daría H acá y H aquí. Pero en este caso no. Si soy un resistente total, no le puedo dar absolutamente nada de H. Y quedaría solo todo el cuadrito sin eso. Tiempo. De 12, 6, 18 meses hasta... Uy, un montón. Casi 2 años. Ya. 12, 24. Sí, pues más de 2 años. Entonces, más o menos quedó claro los tratamientos. Sí, Ya. Ah, ya. Tétanos es un tema muy rápido, sencillo de avanzar, porque este tema ya sí lo conocemos. Creo que es fácil recordar las famosas imágenes del paciente cuando tiene este efecto catatónico. Tac. Entonces, ¿qué tenemos? Primero, el tétanos es una enfermedad producida por ¿qué? Bacilo gram positivo. ¿Quién es? Clostridium tetani. ¿Ya? Reservorio, suelo contaminado con estiércol, alambres, clavos. Esto va a hacer que yo me enfrente a este Clostridium y probablemente me infecte. Patogenia, piel, herida, entra la espora del tétanos. Espora, espero, espora. Oh, ya. Ya. ¿Qué voy a usar para que yo me quede así tiesísimo? La tetanoespasmina, como ya lo dice, que genera espasmo, espasmina, aumenta el tono muscular y que me va a tener la rigidez muscular. Esta rigidez muscular que va a presentar el paciente es muy severa, como puedes ver. Va a ir de a poquito, va a empezar a entumecer su cuerpo hasta que esté completamente rígido. En la antigüedad sí se miraba más esta curvatura como tal, pero ya ahora en la actualidad no, porque usualmente cada que alguien tiene un accidente con que se exponga a clavos, alambre, especialmente en obras, le ponen un refuerzo de la vacuna. Todos ya estamos vacunados contra el tétanos, o se supone, pero igual cuando te accidentas, usualmente te ponen un refuerzo. ¿Para qué? Para evitar esta severa complicación, que estás todo rígido y bastante tieso. Entonces, ¿qué más tenemos? Sospecha clínica de tétanos y contracción muscular, trismos, rigidez abdominal, espasmos musculares, obviamente, síntomas hiperactivos, ya, muy bien, elevación de la conciencia, esto no tanto, pero bueno. Existen factores predisponentes, claro, las personas que no están vacunadas o que tienen una vacunación incompleta que vendría siendo insuficiente, antecedentes de una herida contaminada, como ya te dije, si te caes en una hora, agarras un clavo, decides, yo voy a colgar yo voy a colgar mi armario, yo lo voy a hacer, pa, te martillaste. Y ese martillo está más, más rojo, está ahí un poco más y te dice, acá estoy yo, el tétanos en mi casa. Si tienes un diabetes mellitus, también, o sea, es una herida expuesta. O sea, fácilmente cuando te encuentres con el agente, probablemente entre, ¿ya? Porque dice con mal control, usuarios con drogas parenterales, claro, porque constantemente como se pinchan y son agujas, ¿ya? Ahí también puede volar la espora y ¡pam! Se va a quedar y tú te la misma, ¡pam! Te la inoculas y ¡trac! Te enfermas. Parto realizado en condiciones no sépticas, sí, porque es una exposición. Entonces, ¿qué más voy a tener? Formas clínicas de tétano generalizado, localizado, cefálico, neonatal. Vamos a hablar más del generalizado y localizado, porque también a veces suele ser de zonas y entonces solo van a tenerlo así como una mano tiesísimo, como quien desengarra, pero ese sería un daño nervioso. Pero tú lo está y ya, se duerme ahí la mano. Está duro, no lo puede volver a contraer. Y entonces, acá tenemos tétanos moderado y tétanos severo a grave. El tétanos moderado, que periodo de incubación menor a 2 semanas. Menor a 2 semanas. Si el paciente viene luego de 3 semanas de que dice que se accidentó, no es un moderado. Pasa al otro lado. Espasmos moderados, trismos y esbozos
opístotonos. ¿Ya? Trismos es cuando hacen el famoso, se hace así como un temblorcito, pero son trismos. Luego, ¿qué pasa si ahora un tétano severo, el tiempo de incubación es más corto, muy cortito? ¿Ya? Entonces es menor a 2 semanas. Ese día es más días, días de su accidente. Acá hay espasmos severos, son cortos y muy frecuentes, los trismos son más aumentados, epistótonos permanentes, y acá la mortalidad es mucho más alta. Se asocia a cianosis, hipoxia y muerte. ¿Ya? Porque supongamos que yo me quedo rígido, pero en este caso esta rigidez, hay músculos accesorios y hay músculos como bueno, también nuestro diafragma se puede empezar a poner rígido, que puede llevar si mi diafragma y mis músculos que me ayudan para la respiración se ponen rígidos, yo no voy a poder expandir bien mi pulmón. Por tanto, es como en vez de estar en un músculo que es blandito, voy a estar como una caja dura de metal que no voy a poder estirar mi pulmón. Entonces, cuando mi pulmón intenta respirar, para expandir completamente, no va a poder, que me va a llevar a una deficiencia respiratoria, que me va a llevar a una cianosis, que me va a llevar a una hipoxia y que me va a llevar a la muerte. Por tanto, es una mortalidad alta cuando es un tétano severo grave, porque se compromete mucho la vía respiratoria. Entonces, hay un compromiso ahí muy arraigado. Parece muy grande, acá no hay tanto tratamiento porque te van a decir que es la vacuna, te van a decir que es netamente eso, entonces no hay tanto mucho que ver por ahí. Tampoco suele ser tan preguntado, pero sí que preguntan justamente esto. La tetanospasmina, ¿por dónde entra? ¿Qué receptor? Que es el GABA. Y el otro que es la tetanolecina, que no hace mucho, ¿ya? No es tanto. Igual, acá están los sistemas excitatorios, ¿no? Donde entra la tetanospasmina. Va a entrar acá, bloquea el sistema automotor. Lo que va a pasar es que como lo bloquea, no puede ejecutar el movimiento. Por eso tiene estos famosos trismos. Entonces, el paciente no va a poder hacer movimientos finos, va a empezar a ponerse rígido. Es lo que vamos a poder nosotros clasificar como moderado, severo, grave. Esto ya es creo que de la segunda clase. Sí, ¿no? Sí, a ver, déjame contar. 1, 2, 3, está bien. Ya. Por este momento hemos acabado la primera parte de la sesión. Déjame te envío el post-test de esta primera parte. Yo con mis preguntas. Un segundito. Mm, Ay, ¿dónde está? Post-test. Este es. Yulisa, ¿me dices si tienes alguna duda antes de que te envíe el post-test? No, me ha quedado todo claro. Ya. A ver, copiar esto. Ya te envié el post-test. Me dices si ya lo completas para enviarte el pretest del segundo tema. Que como ya acabamos un módulo, para abrir el otro. Ya.